Bienvenidos a este taller, este webinar de analítica geoespacial con Amazon Redshift y Carto. Yo soy Tomás Ehrenfeld, soy Solutions Engineer en Carto y voy a estar dirigiendo este webinar. Conmigo se encuentra Manuel Delgado Tenorio. No sé si quieres presentarte. ¿Qué tal, Tomás? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente soy Manuel Delgado, soy especialista en Analytics en AWS, cubriendo la región de Iberia. Así que nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a Carto por invitarme. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a dar comienzo a este seminario. La idea es tener 4 partes distintas. Unas primeras 2 partes en donde vamos a hablar un poquito de Redshift. Manuel nos va a contar un poco de Redshift, las capacidades nativas de analítica geoespacial en Redshift, y luego introduciremos a Carto y cómo es que Carto trabaja con Redshift y cómo es que funciona la plataforma de Carto. Luego pasaremos bastante tiempo en una demo, en donde vamos a ver un poco la plataforma, cómo podemos trabajar con estas conexiones con Redshift, hacer una cierta carga de datos y hacer un caso de uso de analítica. Y por último mencionaremos muy rápidamente los casos de uso más típicos y algunas customer stories de clientes que se encuentran hoy en día en producción utilizando Carto y Redshift. Y al final intentaremos dejar 5 o 10 minutos para reuniones. Vayan dejando cualquier reunión que quieran en el Q&A y las dirigiremos al final. Así que con eso damos comienzo. Manuel, te cedo la palabra, así comenzamos con la introducción de Redshift y sistemas de información geográficos en Redshift. Genial, Tomás, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, antes de empezar, o antes de meterme directamente hablando de Redshift, pensemos lo que os quiero contar, ¿no? Está centrado pues alrededor de, cuando hablamos de Redshift, en qué contexto hablamos, ¿no? Y hablamos en un contexto en el que, bueno, pues Redshift se creó hace ahora ya pues, más de 10 años. Fue en su momento, cuando lo lanzamos, el primer data warehouse completamente autogestionado y 100% nativo de la nube, ¿no? Y desde entonces pues no ha hecho más que continuar en ese camino de innovación, ¿no? Camino de innovación que además, bueno, pues en todo lo que se refiere a analítica de datos, pues también dentro de AWS pues podemos incluso irnos más atrás en el tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de un producto que crece, que lleva creciendo desde hace mucho. Como digo, fue el primero en lanzarse con estas características, el primer data warehouse nativo de la nube. Y bueno, pues esto que vamos a ver hoy pues es simplemente pues, una de las muchas capacidades que tiene en general y que hace que llame la atención de multitud de clientes. De hecho, Tomás, si puedes pasar, por favor. Solemos hablar, ¿no? de que, bueno, pues que miles de clientes o decenas de miles en realidad de clientes analizan cantidades enormes de datos cada día con Redshift, ¿no? No nos vamos a poner a repasar pues, todos los nombres o los principales nombres. Sí que os animo que si tenéis interés en cómo estos clientes, ¿no? Que son grandes referencias públicas de AWS como principales usuarios de Redshift, ¿no? Pues si tenéis interés en saber cómo estos clientes utilizan Redshift y cómo se benefician, si buscáis mínimamente una búsqueda rápida, ¿no? de AWS, Redshift, Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Y os vais a encontrar la información de los casos de éxito que tenemos publicados con ellos para que veáis cómo lo utilizan. Nasdaq, por ejemplo, pues es un caso de éxito de los más conocidos de Redshift porque bueno, sabéis, pues uno de los principales operadores del mercado bursátil en todo el planeta, ¿no? Centrado en Estados Unidos, obviamente, principalmente, pero por ello, pues uno de los principales del planeta. Y con Redshift fueron capaces de pasar en un cortísimo espacio de tiempo, pues de procesar 30 billones, ¿no? 30.000 millones de registros diarios de información a 70.000, olvidándose además pues, de todo el mantenimiento de la infraestructura, etcétera, ¿no? Simplemente es uno de los muchos casos de éxito dentro de esas decenas de miles de clientes que desde hace más de 10 años están utilizando Redshift. ¿Y por qué tantos clientes utilizan Redshift? Pues fundamentalmente por cosas como las que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que son determinantes, ¿no? A la hora de que los clientes se fijen en Redshift y entiendan los beneficios. Cosas como que, por ejemplo, pues, disfrutan de 5 veces, ¿no? mejor relación
precio-rendimiento que en otros data warehouses en la nube, ¿no? Lo mismo o más, incluso hasta 7 veces una mejor relación precio-rendimiento en trabajos de alta concurrencia, ¿no? Y además también porque, bueno, pues dentro de Redshift, pues afortunadamente tenemos un modelo de precios que incluye ventajas muy importantes, como por ejemplo el uso de instancias reservadas, es decir, el ser capaces de, ya una vez que un cliente está metido en el uso de Redshift a un buen nivel, tiene maduras sus prácticas y tiene bien controlado cómo es pues, sus consumos, su patrón de consumo, etcétera, puede optar por un cierto compromiso, no tiene por qué ser por el total de su uso, sino aunque sea solamente por una parte, y eso es a lo que llamamos instancias reservadas, ¿no? Son instancias por las cuales, por las cuales el cliente se compromete a pagar, y a cambio lo que consigue pues, son unos descuentos pues, de hasta el 75%, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mezcla de grandísimas capacidades tecnológicas con un modelo de precios tremendamente flexible y cómodo, es lo que hace que tantos y tantos clientes pues, confíen en Redshift para sus grandes capacidades analíticas. Entre todos los múltiples casos de uso que esas decenas de miles de clientes despliegan, pues uno de ellos muy habitual, muy importante también, es pues el que hoy nos ocupa, ¿no? Y el que pues, nos lleva a tener esta relación tan estrecha con Carto, que es el análisis de datos geoespaciales. En ese sentido, yo voy a comentar muy por encima lo que vamos a ver ahora a continuación, que es bueno, pues esas capacidades, ese soporte nativo bueno, pues del uso de datos geoespaciales, ¿no? Que básicamente se plasma pues, en un par de cosas fundamentales. Por una parte, tipos de datos específicos, ¿no? Para el análisis de datos geoespacial, ¿no? Pues lo que llamamos el tipo de datos geometry, el tipo de datos geography. Se parecen, por decirlo de alguna forma, uno es un subconjunto de otro, tiene sus particularidades, no vamos a entrar tampoco en demasiado detalle, ¿no? Pero bueno, pues para empezar, pues tenemos esos dos tipos de datos nativos perfectamente soportados ahí. Y además tenemos pues más de 100 funciones de trabajo geoespacial, de trabajo espacial con los datos, ¿no? Nativas incluidas, ¿no? Dentro de Redshift. Sobre la base de esto es sobre lo que pues, partners tan destacados como Carto pues, construyen. Además, pues integraciones que van más allá, que complementan, que mejoran las capacidades de Redshift para dar soporte a este tipo de análisis. Y justo eso es de lo que vamos a hablar en el resto del webinar. Y ya te cedo la palabra a ti, Tomás, para que nos cuentes en detalle pues, cómo lleváis más allá las capacidades nativas de Redshift. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos entonces a conversar un poquito de qué es Carto, dar una idea de la plataforma en sí, y luego conversar de cómo funciona a nivel arquitectura y qué lugar ocupa Redshift, y cómo es que extendemos realmente esta capacidad geoespacial. Carto realmente es una plataforma de Location Intelligence, que es Cloud Native. Estas son las dos cosas muy importantes. Por un lado es una plataforma que tiene un montón de herramientas distintas que permiten a muchos distintos usuarios. En la próxima diapo vamos a hablar cómo tenemos distintas herramientas para distintos usuarios, pero tenemos herramientas que permiten hacer analítica geoespacial. Y esto no es únicamente una herramienta de analítica ni únicamente una herramienta de visualización, sino que es una plataforma que nos permite entender el por qué ocurren las cosas en donde ocurren. Es decir, es posible que ustedes en su día a día trabajen con otras herramientas como Power BI, como Tableau, o como otras herramientas que tienen alguna capacidad de visualización de datos, pero Carto no es realmente un visualizador de datos, sino que es una plataforma de analítica geoespacial, donde la visualización ocupa una parte y la analítica ocupa otra parte muy grande. Y es Cloud Native. ¿Y por qué es importante que sea Cloud Native? Bueno, un poco de la mano de lo que nos comentaba Manuel. Todas las empresas se encuentran en esta migración hacia la nube, a estos Next Generation Data Warehouses como Redshift, que nos dan este tipo de ventajas, que tenemos multitenencia de datos, que tenemos solo pagamos por el uso que realmente se le da, y esto resulta en menos costo, pero en torno a la escalabilidad y puntualmente en lo que compete a Carto y la migración de procesos espaciales a la nube, tenemos dos ventajas muy grandes. La primera es la escalabilidad. A veces los procesos geoespaciales son muy costosos computacionalmente, entonces necesitamos de una infraestructura como la que provee Redshift para poder hacer procesos realmente complejos, y esta escalabilidad nos permite hacer estos procesos en una
en una escala temporal más deseable, y por otro lado, nos permite, y un poco esto es el lugar que intenta ocupar Carto, nos permite no necesitar otra herramienta. Entonces Carto, llevando al siguiente nivel la analítica geoespacial dentro de Redshift, permite que clientes que se encuentren usando Redshift y que tienen una necesidad geoespacial no necesitan recurrir a otras plataformas, como puede ser ArcGIS, para poder ocupar esta analítica. Y se encuentran con una arquitectura de datos definida, clara, sin duplicar datos ni usar más servicios de los que hacen falta. Hablamos de que Carto es una plataforma integral para análisis geoespacial y que tenemos distintas herramientas para distintos usuarios. Esto es una especie de abanico, una gama de distintos productos que van desde herramientas de no-code o low-code, donde necesitamos muy poca expertise desde el lado técnico, como para poder empezar a realizar estos procesos analíticos geoespaciales, y con estas herramientas podemos habilitar a usuarios de negocio, business users o analistas, a que pueden utilizar estas herramientas geoespaciales. Y esto es una de las ventajas o una de las cosas que intenta hacer Carto, democratizar el acceso a este tipo de procesados. Pero por otro lado también tenemos herramientas ya más complejas, también más poderosas, tal vez porque tienen más capacidad de integración o de modificación, con módulos y librerías directamente en SQL dentro de Redshift, o clientes de Python que permiten que analistas de datos o científicos de datos utilicen todas estas herramientas en proyectos de data science. Y por último, también Carto tiene toda una librería distintas librerías de desarrollo de aplicaciones web mediante APIs y SDKs que permiten hacer aplicaciones customizadas geoespaciales para cualquier necesidad y con cualquier tipo de grado de customización. Ahora, ¿cómo es que funciona Carto y cómo es que Carto funciona junto con Redshift? Bueno, realmente Carto lo que es, nos lo podemos imaginar como una capa de aplicación que se sienta sobre Redshift. Es decir, Redshift se utiliza como fuente de almacenamiento y de procesamiento de datos. Y Carto existe sobre Redshift como una capa de aplicación que mediante una interfaz gráfica nos permite hacer este tipo de geoprocesos, visualizar los datos, hacer dashboards, analítica, pero realmente todo lo que tenga que ver con tirar de datos y procesar datos está utilizando Redshift en el trasfondo. Entonces cualquier ETL, cualquier flujo que tengan de cualquier dato, geoespacial o no geoespacial, y dentro de lo que es geoespacial, de cualquier tipo de formato que trabajen, vector, raster, point clouds, lo que sea, eso si tiene una integración dentro de su entorno de AWS, y eso ya vuelca sus datos a Amazon Redshift, Carto aprovecha toda esta integración que ya tiene hecha las organizaciones. Y vamos a mencionar muy rápidamente cuál es la gama de productos de la que estamos hablando, que son todas partes de un mismo producto, es la plataforma de Carto. Cuando se tiene acceso a la plataforma, se tiene acceso a todos estos productos. Pero vamos a mencionarlos muy rápidamente porque después vamos a lanzarnos una demo y un poco visualizar uno de estos productos, sino todos un poco más en detalle. Bueno, entendiendo entonces que Carto se sienta sobre Redshift y lo utiliza como Data Warehouse de almacenamiento y procesado, el Data Explorer nos va a permitir visualizar y explorar todos nuestros datos, e incluso realizar algunos procesos directamente desde esta sección. Podemos explorar una tabla, como puede ser, por ejemplo, una tabla que tenga información que tiene asociado una dirección como un formato de texto, y podemos lanzar directamente un proceso de geocodificación, por ejemplo, como para obtener las coordenadas de cada uno de estos campos de texto, y asociar estas coordenadas a cada uno de nuestros records, a nuestras filas en esta tabla. Builder va a ser una herramienta que vamos a usar para hacer dashboards y para hacer analítica. Nos permite importar distintas capas y nos permite generar interacciones con estas capas para hacer este tipo de dashboards que nos permita resolver y responder preguntas específicas, así como también nos permite la capacidad de compartir muy fácilmente estos mapas dentro de la organización y también por fuera, hacer mapas públicos. Workflows es una herramienta que nos permite, mediante una interfaz, diseñar un data pipeline, un flujo de proceso mediante nodos y conexiones que permiten que hagamos procesos sin que realmente tengamos que entender el SQL que tenemos que escribir de fondo. Esto lo vamos a hacer y vamos a hacer un ejemplo. Esto es una herramienta muy poderosa para usuarios no tan técnicos que quieren hacer algún proceso geoespacial y no podrían acercarse a la consola de SQL como para ejecutar ese proceso. El Analytic Toolbox, esto lo vamos a mencionar ahora en las siguientes diapositivas en más detalle, es esta extensión espacial que se instala directamente en Redshift, no en detalle porque lo vamos a mencionar,
El Data Observatory es un catálogo de datos que tiene Carto, que construye, donde tenemos ya 13.000 datasets disponibles para todo el mundo de distintas geografías. Hay algunos datasets que son open source, que son abiertos, y Carto los cura, digamos, los limpia y los deja disponibles para el análisis sin costo, para cualquiera que tenga acceso a una licencia, y hay otros datos que son privados de otros proveedores que ofrecen sus datos a través de esta plataforma, y pueden directamente acceder a estos datos mediante Carto, para tener acceso a estos datos directamente en Redshift, y poder tener un flujo mucho más cómodo para analistas o data scientists que necesitan tener un input de datos en sus flujos. Y por último, lo que mencionábamos, estas librerías de desarrollo de aplicaciones para hacer aplicaciones web completamente customizables. Continuando entonces, en torno a la extensión espacial de Carto. Esta extensión espacial es un poco lo que comentaba Manuel, aprovecha toda la funcionalidad nativa geoespacial que tiene Redshift para construir funcionalidad más avanzada, en muchos casos para visualización, en muchos casos para procesos específicos que pueden ser parte de distintos módulos, como routing, como logística, como retail. Tenemos funciones específicas para cada uno, como cuestiones de poder hacer predicción de el revenue potencial de una tienda en base a variables de entorno del entorno local de cada tienda, por ejemplo. Y este paquete, este Analytic Toolbox, realmente es SQL, son User Defined Functions que son instaladas en la propia base de datos suya de Redshift. Mencionarles acá que este Analytic Toolbox tiene dos paquetes. El paquete Core, que es open source, es decir, Carto lo desarrolla y lo abre a la comunidad. Cualquiera usando Redshift en este momento puede instalarse este Toolbox, y luego tenemos el avanzado, que es para usuarios que ya tengan una licencia de Carto. Y acá hay otro tipo de funcionalidad, como el tiler o el generador de mosaicos, que lo vamos a mencionar también durante la demo. Les dejo la documentación, esta presentación después se las compartimos, por si quieren descargarse el Toolbox y empezar a jugar. Bueno, con esa introducción súper breve de qué es la plataforma y las distintas partes que tenemos, vamos a inventarnos un caso de uso y vamos a recorrer la plataforma mediante este caso de uso. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando para IKEA o una compañía similar y estamos lanzando una nueva campaña donde queremos vender los muebles y todo el tipo de artículos que vende IKEA puntualmente a oficinas. Entonces el objetivo de este proyecto es seleccionar e identificar las zonas de alta densidad de oficinas como para dirigir y comenzar nuestra campaña en estas zonas de interés. Entonces, con eso voy a cambiar de pantalla y voy a dirigirme a el workspace de Carto. En este momento podemos ver una típica organización de Carto, como la que ustedes podrían adquirir mediante un trial, que después mencionamos un poco más de cómo pueden acceder a un trial, o directamente cuando tengan su licencia de Carto. Y normalmente, lo más común, ni bien tenemos una organización de Carto, es generar una conexión a nuestras bases de datos. En esta barra lateral tenemos varios de los productos que veníamos mencionando y varias de las cosas que vamos a estar mostrando durante la demo. En este caso, viniendo a conexiones, yo puedo crear una nueva conexión, o como yo ya tengo esta conexión creada, directamente voy a darle a Edit para que veamos cómo es que se configura esta conexión. Y vemos que es súper sencillo, es simplemente la misma información que necesitamos para hacer una especie de SSH, para conectarse a nuestra base de datos. Tenemos que especificar el clúster, username, database, password y el puerto, y con esto ya tenemos una conexión directa entre Carto y Redshift, y esto nos va a permitir lanzar queries y procesos directamente desde la plataforma de Carto hacia Redshift. Y también la conexión del otro lado, es decir, que Redshift nos puede indicar cosas como las tablas que existen para explorar en el Data Explorer. Una cosa más a mencionar acá es que esta conexión ya tiene el Analytic Toolbox mencionado. No vamos a hacer la instalación del Toolbox durante la demo porque no tenemos suficiente tiempo, pero realmente es sencillo. Los invito a que vayan a la documentación y se instalen si se encuentran usando Redshift, al menos el paquete abierto, el open source. Como ya tenemos esta conexión a nuestra base de datos, podemos ir a la sección de Data Explorer. Y en Data Explorer van a ver cómo tenemos ahora esta nueva conexión, y esto nos permite listar para esta base de datos todos los esquemas disponibles, y en este caso ver cuáles son las tablas que se encuentran en el esquema Terenfeld, que es el esquema que vamos a utilizar durante esta demo. En este caso tenemos solo una tabla,
ahora vamos a estar cargando más tablas. La primera tabla que vamos a cargar lo vamos a hacer desde Redshift, pero quería mostrarles el Data Observatory, esta otra sección, porque los datos que vamos a cargar son de un proveedor que ofrece Carto, que se llama Única 360, que tiene información sociodemográfica súper interesante. Y esta es la interfaz del catálogo de datos, donde muy simplemente podemos filtrar para tener datasets de una cierta región, de distintas categorías, puntos de interés, environmental, demographics, movilidad humana. En este caso vamos a buscar directamente en Sources a Única 360, que es el proveedor que queremos, y vamos a buscar en Housing, porque la información que queremos es esta de acá, que es sociodemográficos a nivel de parcela, en donde lo que tenemos es, si vamos al mapa de ejemplo, tenemos un punto, una geometría de punto por cada parcela, y luego, en Data, podemos ver toda la descripción de las variables asociadas a cada parcela. Puntualmente a nosotros lo que nos va a interesar es que ahora vamos a tener acceso a el número de oficinas que existe en cada parcela, a partir de este dataset. Acá mencionarles también que pueden acceder a un free sample directamente, y esto les da acceso a este sample, este mismo sample que podemos ver acá, como para que puedan jugar con el esquema y con los datos, o pueden directamente solicitar una suscripción a este dataset. Pero bueno, vamos entonces a proceder a la carga de datos. Habíamos visto que no tenemos ningún dataset cargado, y el primer dataset lo vamos a cargar directamente desde Redshift. Y eso lo vamos a hacer mediante un bucket en S3, que ya tengo el sample ahí cargado. Entonces, el primer paso es ejecutar me encuentro usando la misma base de datos y el mismo esquema, y vamos a crear una nueva tabla que sea única 360 parcelas. Y una vez que esto concluya, vamos a utilizar el comando copy para cargar estos datos de un bucket directamente a nuestra tabla. Esto acá, no sé si será porque no tengo... A ver. Sí, vamos a ver. Muy rápidamente vamos a darle un refresh a esto. Y ahora sí, seguro que había un tema ahí con la conexión. Ahí está. Bien, ahora sí. Acabamos de crear la tabla, y ahora vamos a darle al comando copy, que va a tomar esta tabla, que son 14.3 millones de filas. En total pesa 1.8 gigas. Y es bastante increíble que Redshift pueda cargar esta cantidad de este volumen de información en tan solo unos segundos. Tarda 10-15 segundos más o menos. Y acá tenemos las 14 millones de filas en 16 segundos. Y esto es súper poderoso para importar datos como CSVs, JSON, Avro, Parquet o ORC. La realidad es que cuando nos encontramos trabajando con datos geoespaciales, con capas, con información geoespacial, lo más común es que tengamos algún usuario, alguien del equipo o quien fuese, que nos comparte un fichero de alguno de los formatos más típicos de los sistemas de información geoespacial. Por ejemplo, GeoJSON, Shapefiles, KMZ, KML. Entonces, acá simplemente muestro cómo ya tenemos acceso a esta tabla, que tenemos estas 14 millones de filas, y podemos acá ver tanto la tabla como la visualización de mapa. Pero bueno, vamos a proceder a cargar otro dataset, y esto lo vamos a hacer directamente desde Carto. ¿Por qué? Porque si nos vamos directamente a este esquema, y vamos a la flechita de Upload, esto nos permite importar desde una URL o desde mi ordenador local cualquier fichero que tenga estos formatos más típicos de sistemas de información geográfica, GeoJSON, Shapefiles, como comentábamos. Y si yo acá voy a Browse, van a ver que tengo los códigos postales en formato Shapefile, que lo comprimí a un zip para cargarlo. Si le doy a Open, esto me permite directamente cargarlo. Puedo seleccionar en dónde quiero cargar yo esta tabla. Vamos a llamarla códigos postales, y vamos a cargarla en el mismo esquema. Y esto lo que va a hacer es transformar este fichero, cargarlo transformado a un bucket de S3, y luego cargarlo a Redshift. También me permite seleccionar el tipo de columna que quiero, el tipo de dato que quiero asociar a cada columna. En este caso vamos a permitir que Carto lo identifique automáticamente, y esto va a lanzar un nuevo proceso que va a estar por acá cargando el dato. También les menciono acá que desde Settings ustedes pueden configurar cuál es el bucket al que quieren cargar este dato. En este caso, Carto está habilitando un bucket de S3, y estoy usando un bucket provisionado por Carto, pero si quisiesen usar su propio bucket, pueden configurarlo perfectamente.
Bueno, ¿por qué cargamos los puntos y estos puntos y estos puntos y estos polígonos, los códigos postales? En definitiva, lo que queremos hacer es entender cuáles son los códigos postales a los que tenemos que empezar a atacar en nuestra campaña de venta de oficinas. Entonces vamos a hacer una intersección entre las oficinas y los códigos postales. Para esto, yendo acá a esta tabla de parcelas, vamos a darle a este botón de Create Map, y esto va a lanzar por primera vez la herramienta de Builder. Builder es esta herramienta que mencionamos que nos permite hacer analítica, hacer dashboards y analítica geoespacial y visualización. En este caso vamos a tener acá distintos sources que vamos a cargar luego un par más. Acá vamos a tener los layers que podemos editarlos. En este caso llamemos este layer parcelas, por ejemplo. Podemos ingresar y editar la configuración, como el tamaño de punto, o el tamaño de punto, o el color de estos puntos, o lo que fuese. Y luego tenemos acá un montón de configuraciones más que nos permite hacer interactividad. Pero lo primero que quería mencionar es cómo está funcionando Carto Builder, y qué es lo importante acá. Acuérdense, esta es una tabla de 14.300.000 puntos que pesa casi 2 GB. Claramente Carto no va a cargar 2 GB de información a la aplicación, ni va a esperar que se traiga toda esa información. Lo que está haciendo muy inteligentemente Carto es generando mosaicos vectoriales de manera dinámica. Es decir, solo se trae un subset de puntos que hace que la visualización funcione, y esto va a depender de la sección de mapa que estemos visualizando y el zoom level al que nos encontremos. Si yo, por ejemplo, hago zoom a Santander o a Bilbao, van a ver que la cantidad de puntos que se encuentran en la aplicación antes funcionaba, antes la visualización tenía sentido, pero realmente solo teníamos un subset de puntos. Y ahora que hago zoom, Carto vuelve a generar el mosaico vectorial de manera dinámica para traerme solo la información pertinente a esta capa. Y esto no significa que no podamos interactuar con la información que tenemos en la aplicación. De hecho, desde widgets podemos agarrar y poner, por ejemplo, un nuevo widget que nos genere un conteo. Disculpen, voy nuevamente. Puedo generar un nuevo widget que me genere un conteo del número de puntos que tengo en pantalla. Por ejemplo, no sé, el número de parcelas. Y acá podemos seleccionar el formateo, y acá veo, por ejemplo, que tengo 156.000 parcelas en este momento. Que no significa que tenga 156.000 puntos. De hecho, en este momento estamos viendo que tenemos 13 millones de parcelas, pero 13 millones de puntos no están cargados acá. Estos son 2 queries que Carto está enviando a Redshift para traer esta información analítica. No solo un conteo, podemos hacer otra cosa, como por ejemplo hacer una suma de nuestra variable, que es el número de oficinas construidas en la parcela, y esto nos permite visualizar, por ejemplo, el número de oficinas y el número de parcelas. Simplemente mostrando una vez más, nos vamos a, por ejemplo, Ibiza, y por un lado se van a cargar el número de parcelas y el número de oficinas, y por otro lado los tiles vectoriales. Bien, en lo que comentábamos esto, no hace falta aclarar que esto es poderosísimo como para poder tener analítica y visualización con datos masivos, ¿sí? Porque si no, no sería posible hacer este tipo de analítica. En lo que teníamos esta conversación, nuestros códigos postales se terminaron de cargar. Entonces, lo que voy a hacer es volver a la consola de Redshift y ejecutar un análisis donde vamos a hacer la intersección. Voy a darle run a este código, que nos da la intersección entre nuestras parcelas y nuestros códigos postales. ¿Cómo estamos haciendo esto? Mediante un operador, una operación que tolera nativamente Redshift, que es el intersects. Estamos tomando nuestros códigos postales y nuestras parcelas y haciendo la operación, la intersección entre ambos. Luego estamos agrupando por cada, esto es el código postal, y estamos obteniendo la suma de oficinas. Así que vamos a crear esta tabla. Y esto, de nuevo, tarda tan solo unos segundos. Y vamos a importarla a Carto en este mapa que ya tenemos creado. Ahora voy a esta parte de Add Source From y puedo abrir otro Data Explorer y ir de nuevo a mi esquema, y acá debería tener mis oficinas por código postal, que es esta intersección que acabamos de hacer. Y esto va a cargarse la capa en Builder. Ahora, mientras eso carga, quiero mostrarle otra herramienta que es Workflows. Imaginemos que tenemos un usuario que quiere hacer esta operación, pero no conoce
no sabe SQL, o tal vez sabe SQL, pero no conoce SQL geoespacial, que es incluso más nicho. Entonces, para eso tenemos esta herramienta, Workflows, que mencionábamos, que podemos elegir un cierto conector, en este caso el conector que ya teníamos, y esta herramienta nos permite, de manera gráfica, diseñar nuestro flujo de proceso y crear análisis. Puedo, a través de mis sources, traer las mismas dos capas en las que trabajábamos, los códigos postales y las parcelas, y fíjense cómo podemos agarrar y visualizar, por ejemplo, los datos que se encuentran en cada uno de estos puntos. Y en los componentes tengo distintos procesos que puedo ejecutar. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro, un filtro simple. Y vamos a agarrar y conectar nuestra capa de parcelas a un filtro simple, y vamos a decir que queremos filtrar para que las oficinas construidas sean mayores a 0, para tomar solo las parcelas que tienen oficinas construidas. Y si yo le doy a Run, esto va a ejecutar un proceso de SQL, que de hecho yo puedo visualizar perfectamente cuál es el query que se está ejecutando en caso de que quiera aprender, o que quiera utilizar esto en otro flujo. Y fíjense cómo esto ya me dio, de los 14 millones de parcelas, obtuve el filtro de 60.000 parcelas. Y yo puedo derecho venir acá y fijarme cuáles estos datos que se filtraron, donde acá efectivamente hay al menos una oficina construida, y puedo directamente también ver esta información representada en un mapa. Acá puedo también poner intersecciones y todas las operaciones que se imaginen, ¿no? Para no tomar demasiado tiempo, vamos a ir directamente a otra pestaña, esta pestaña de acá, en donde ya tengo este flujo terminado, y fíjense lo claro que queda definir un flujo en donde podemos incluso poner anotaciones de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son nuestras tablas, estamos filtrando, estamos intersectando y agregando, estamos agrupando por el código postal y contando. Fíjense que cada nodo tiene su configuración, en este caso agrupo por el GeoID, que era el código postal, y computo la suma de oficinas, y luego estamos guardando esto en una tabla. Bueno, continuamos en nuestro mapa. Entonces, ahora tenemos dos capas. Tenemos nuestras parcelas, que por ahora las voy a apagar, y nuestros polígonos. Vamos a nombrarlo oficinas por código postal, por ejemplo. Y esta visualización, en vez de mirar un color sólido por cada código postal, podríamos elegir que el color de rellenado del polígono sea en base a un atributo, como el total de oficinas que ahora conocemos. Podemos elegir distintas paletas de colores. Podemos elegir el watercolor, vamos a hacer esto un poquito más finito para que sea un poquito más agradable, y acá tenemos directamente ya una distribución de cuáles son los códigos postales tal vez que más deberían interesarnos para lanzar nuestra campaña. Algo más analítico que podemos hacer para mirar más el dato y no lo geoespacial es agregar un widget, pero en vez de un fórmula, widget que estamos usando antes, crear un histograma, y este histograma va a representarnos la distribución numérica de oficinas por código postal. Vamos a achicar el número de buckets, poner que 200 sea el máximo porque está demasiado skewed a la derecha, y jugar con el formateo, y acá ya podemos ver cómo tenemos un histograma que nos da la distribución de oficinas. Y podemos directamente filtrar, como para entender cuáles son las oficinas en las que deberíamos enfocarnos. Ahora bien, si se fijan, hay acá varios códigos postales pequeños que tienen una concentración muy alta de oficinas, pero hay otros códigos postales que, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que son gigantes. Entonces, lo que estamos viendo acá es que tal vez usar el código postal como base geográfica para este análisis realmente no tiene tanto sentido. Entonces, vamos a llevar este análisis al siguiente nivel y vamos a utilizar índices espaciales. Y para eso voy a volver rápidamente a la presentación, porque vamos a hablar muy rápidamente de qué es un índice espacial. Un índice espacial es, en resumen, un sistema grillado mundial discreto. Es decir, va a ser un código que va a ser un integer o un string que va a codificar ubicación y va a tener una relación jerárquica donde se van a poder computar los hijos o los padres de una cierta celda, y como tenemos esta representación que codifica la ubicación mediante un string o un integer, nos permite hacer operaciones muy optimizables. Operaciones como cuál es el índice que representa a este punto, o cuáles son los hermanos o los hijos o los padres de cada celda. En este caso, por ejemplo, fíjense que tenemos 3 puntos ahí en el medio. Esos 3 puntos, todos están codificados por el mismo índice espacial, que va a tener distintas resoluciones. A resolución 17 tenemos esta cuadrilla más chiquitita, después podemos computar el padre y preguntar cuál es la resolución 18, 17, 16, 15, y tenemos estas
estas áreas que están siendo representadas mediante una codificación. ¿Y por qué es importante y relevante esto? Porque los índices espaciales son mucho más escalables, tienen muchísima más performancia y muchísimo más performance también de almacenamiento, porque estamos trabajando con strings o integers, donde la arquitectura distribuida de una base de datos como Redshift es aprovechada al máximo. Al contrario, trabajando con geometrías, el costo del procesado aumenta exponencialmente con el tamaño y con la complejidad de la geometría. Otra ventaja que tiene esto es que nos permite tener un grillado con una distribución espacial homogénea, que es lo que vamos a aprovechar ahora, porque es el conflicto que estamos teniendo con los códigos postales. No es todo ventajas en los índices espaciales. El hecho es que si hacemos una transformación de geometría a índice espacial, Spatial Index, estamos perdiendo resolución, precisión en alguna manera, pero esto siempre es un trade-off, y pueden utilizarse mayores resoluciones para tener menos pérdida. Entonces, vamos a la consola de Redshift y vamos a utilizar una función del Analytic Toolbox, que es el QuadBean from Geoc Point. El QuadBean es el nombre del Spatial Index, estos son todos índices espaciales open source, son abiertos, y Carto lo que hizo fue, dentro del Analytic Toolbox, permitir que dentro de Redshift se pueda hacer la transformación y la operación con este tipo de datos. Entonces vamos a tomar nuestra geometría, una cierta resolución, y vamos a agrupar por esa resolución. Vimos como antes teníamos 3 puntos que pertenecían a una misma celda, entonces estamos haciendo lo mismo, computando el QuadBean y contando el número de oficinas. Fíjense, esto tardó tan solo unos milisegundos en computar las 14 millones de filas, y nos está dando un QuadBean, que recuerden, esto está codificando una ubicación geográfica y el número de oficinas. Fíjense que acá no hay geometría, entonces esto es mucho más optimizable para almacenado y también para procesado. Entonces, vamos a agarrar este query, vamos a volver a nuestro mapa, y ahora vamos a crear una capa nueva, pero esta vez, en vez de usar el Data Explorer, vamos a usar un query. Es decir, podemos, a través de la consola de SQL de Builder, ejecutar un query que está siendo enviado a Redshift, y esto va a devolvernos los QuadBeans. Fíjense que Carto entendió automáticamente que estoy por traer QuadBeans y no geometrías, porque recuerden, esto debe ser mapeado de alguna manera a una ubicación espacial. Y fíjense lo instantáneo casi que esto me trajo los datos, y fíjense, que ahora se va a ver un poco más claro, cómo a distintas resoluciones estoy viendo, a distintos zoom levels estoy viendo distintas resoluciones. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar vamos a colorear la celda en base al número de oficinas que se encuentran presentes, y fíjense cómo ahora es muchísimo más clara la distribución de oficinas a nivel nacional. Y de hecho podemos ver cómo Castilla y La Mancha antes tenía muchísima prioridad, pero eso era solo por el hecho del tamaño de los códigos postales. Ahora podemos ver donde hay claramente centros, focos de concentración de oficinas en algunas de las ciudades más importantes. ¿Y cuál es la extensión espacial? Lo que mencionaba antes, como tenemos una resolución inicial, que en este caso era 17, pero nosotros podemos jugar, como podemos computar los padres y hacer cuál es la suma de todas las oficinas en el padre de cada QuadBean, es decir, una resolución menos, podemos bajar esta resolución, y esto lo que está haciendo es, de alguna manera, fíjense cómo ahora acabamos de perder resolución, si se quiere, pero lo que estamos es jugando con cuál es la relación entre el zoom level y mi resolución. Si yo ahora hago zoom in, van a ver cómo a distintos zooms se están haciendo agregaciones a distintas resoluciones para, para que funcione esta visualización. Esto está tardando algunos segundos en computar, y me está trayendo la información a distinta resolución. Entonces esto es realmente muy poderoso. Y bueno, con eso concluimos nuestra demo. Vamos a volver a la presentación, como para mencionar en 5 o 10 minutos más cuáles son los casos de uso más comunes. Acá mencionarles que Carto es utilizado por líderes de mercado, entre otros se encuentran estos. Vamos a mencionar puntualmente los casos de uso más típicos de Carto. Recién presentamos un caso de uso bastante sencillo, si se quiere, no tenía tanta complejidad, fue más utilizado para tal vez caminar a través de la plataforma, pero hay casos de uso mucho más complejos, utilizados por gigantes del mercado. Por ejemplo, en lo que es CPG, Consumer Packaged Goods, tenemos empresas como Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Ferrero, que utilizan Carto para hacer segmentación de vendedores, estrategia de puntos de ventas, geomarketing, entre muchos otros casos de uso.
En logística hay gigantes del mercado como lo son DHL y DPD que utilizan Carto para hacer cuestiones como optimización de rutas, análisis de territorio, monitoreo de performance. Dentro de lo que es telco, tenemos otros monstruos de la industria como lo es Telefónica y Vodafone, entre otros, y utilizan Carto para hacer planeamiento de redes, es decir, campañas de expansión de redes, para hacer geomarketing, y algo que se hace mucho en esta industria también es la monetización de datos. A través de Carto vuelven la información, los datos crudos que tienen los vuelven un producto que pueden comercializar, como por ejemplo movilidad humana. Y por último, retail es otra industria muy utilizada, donde tenemos compañías como Decathlon, IKEA o el Corte Inglés. El caso de uso de IKEA fue inventado, no fue sacado de ellos, pero acá se hace mucho lo que es site planning, también existe indoor mapping, pero sobre todo eso, campañas de expansión de selección de sitios, por ejemplo. Y por último vamos a comentar dos clientes que se encuentran hoy utilizando Carto y Redshift. Uno de ellos es Initiative. Initiative es una de las compañías más importantes a nivel global de marketing, y ellos acudieron a nosotros necesitando una plataforma unificada que puedan usar sus usuarios de negocio para hacer el planteamiento y el desarrollo de campañas de out-of-home advertisement. Ellos tenían muchísimos, pero muchísimos datos en Redshift, y necesitaban poder analizarlos y poder darle un sentido geoespacial como para poder hacer el planteo de estas campañas de out-of-home advertisement. Y a través de los developer tools, las librerías de Carto, de desarrollo de Carto, se diseñó una plataforma para que utilicen dentro de Initiative y que puedan utilizar todos los datos que ellos tenían volcados en Redshift. Y por último, Aramex es una de las empresas más importantes de logística en los Emiratos Árabes. Ellos también estaban completamente volcados en Amazon y en Redshift, tenían todos sus datos y procesos funcionando ahí, y utilizaron el Analytic Toolbox de Carto principalmente para hacer un pronóstico de demanda, es decir, para hacer una mejor gestión de los puntos de entrega y de recogida, pero poder adelantarse a la demanda, y que construyeron un modelo de predicción de demanda, como para poder hacer la distribución de sus assets en base a este modelo de predicción. Y ahora sí, terminando, les comentamos esto mismo que decíamos hace un rato. Pueden acceder a un trial de Carto de manera gratuita, tienen 14 días para probar la plataforma, pueden hacer todo lo que hicimos y más en este seminario, y también pueden solicitar un trial gestionado, en donde un ejecutivo de cuentas y un ingeniero de soluciones, como yo o alguno de mis compañeros, podemos trabajar en conjunto con ustedes para diseñar una prueba de concepto y trabajar un poco en las integraciones y cómo podemos utilizar Carto y la tecnología de Carto dentro de sus proyectos. Mencionarles por último también que Carto es un partner de AWS, es de hecho un ISV Accelerate Partner. Eso significa que AWS nos reconoció como una plataforma validada que aprobó el Foundational Technical Review, y esto significa que nosotros construimos tecnología a partir de la tecnología de AWS. Todo el Analytic Toolbox y toda la capacidad de analítica que estuvimos trabajando recién está construida en base a las capacidades nativas de Redshift, y por eso es que estamos de alguna manera extendiendo la tecnología de AWS a partir de su tecnología. Y por último, que estamos en el Marketplace, así que si hacen una prueba de Carto y quieren adquirir Carto, pueden hacerlo directamente desde el Marketplace. Y también si tienen algún commit ya hecho, si tienen un commit a 1 año, 3 años, 10 años con AWS, pueden utilizar ese commit y ese budget que tienen asignado a ese commit para adquirir Carto directamente, lo que facilita muchas veces las cosas. Y ya me dejo de amenazar con terminar el seminario. Eso fue todo. Nos quedan, por suerte, unos 10 minutitos o así, como para poder dirigir cualquier pregunta, duda, consulta o lo que sea que quieran comentar. Así que abro la conversación y escucho cualquier cosa que quieran comentarnos. De hecho, creo que tenemos un par de cosas en el Q&A esperando. Perfecto. A ver, respecto a la demo, una vez seleccionadas las zonas de concentración de oficinas, ¿se podría hacer una asignación de puntos de visita a vendedores? Bien, perfectamente. De hecho, si te entiendo bien,
una vez que seleccionamos estas áreas de interés en donde tenemos que lanzar nuestra campaña, podríamos utilizar un montón de procesos distintos, como por ejemplo un clusterizado de estos puntos de visita, como para hacer gestión de territorio, y poder asociar a cada punto de venta, a cada punto de visita, a un vendedor, por ejemplo, para que vaya a hacer la visita a los puntos que hayan sido asociados a ese vendedor. Eso es completamente realizable, tanto desde utilizando el toolbox, como usando un workflow, como lo que habíamos hablado, donde se podría hacer algún pipeline que haga esta asignación y que incluso eso se ejecute de manera programática, tal vez todas las semanas, todos los meses o cuando haga falta. Pero espero haber sido claro. Y otra persona pregunta, ¿cuál es la limitación del tamaño del tiler dinámico? En principio no hay ninguna limitación. Normalmente datos diría que datos que se encuentren por debajo de tal vez los 2 gigas, como estábamos mencionando recién, esta tabla que mirábamos de parcelas tenía 2 gigas, esas tablas funcionan perfectamente y vieron cómo era casi instantáneo el cargado de mapas, pero es cierto que si tienen tablas aún más masivas, que las hay, lo que existe en Carto es un tiler estático, por eso es que ponemos énfasis en lo dinámico, del tiler dinámico, que se puede de manera programática o en un momento dado calcular todos los tiles, todos los mosaicos vectoriales a distintos sublevels y dejarlos almacenados ya procesados dentro de Redshift. Y esto nos permite hacer visualizaciones con millones, incluso cientos de millones de puntos. Hemos hecho pruebas con hasta algunos, creo que fueron como 1.700 millones de puntos siendo visualizados de manera instantánea en la plataforma. Y esto es porque ni bien la aplicación se mueve hacia un zoom y se mueve hacia una región, Carto tira directamente desde Redshift y ya Redshift tiene calculado cuál es el mosaico vectorial que debe ser ingresado a la aplicación de mapa para ser visualizada. Ahí el límite es casi inexistente, digamos. También en línea con la primera pregunta, en el chat nos preguntaba Alexis cómo se puede activar, ¿no?, el output del análisis geoespacial que se hace en Carto, cómo se puede llevar pues, a un tercer sitio, a una plataforma de activación, como por ejemplo, él menciona una campaña digital, ¿no?, cómo poner en práctica pues, esos insights que has encontrado ahí, cómo lo podemos sacar. Perfecto, muy buena pregunta. Hay un montón de maneras. Un ejemplo fue lo que respondimos antes, cómo es que vamos de este tipo de asignación de zonas de interés a una activación de realmente poner a trabajar a nuestro personal de manera más eficiente. Otra manera, mediante una campaña digital, por ejemplo, lo que se puede hacer es hacer esta analítica como para diseñar todas las regiones digamos que estamos trabajando en Madrid y queremos entender cuál es nuestro target o dónde se encuentra presente nuestro target de una campaña digital de publicidad, podemos definir estas áreas y podemos hacer un montón de proyectos de geomarketing orientados a distintas ubicaciones espaciales. Y estas ubicaciones espaciales parten de la analítica de entender dónde está mi audiencia y cómo se está moviendo mi audiencia, por ejemplo, a través de la ciudad, para ver en dónde quiero posicionar esos triggers de geomarketing, por ejemplo. Ahí tenemos una pregunta nueva de Denis Roldán, que nos pregunta, una vez configurado un mapa desde Builder a partir de distintos datasets, ¿pueden realizarse llamadas vía API al mismo para conceder, por ejemplo, distancias a puntos geometrías o datos del bounding box dado un punto geográfico? Totalmente, de hecho, una vez en el mapa mismo, todo lo que se está trayendo al mapa se está haciendo a partir de una llamada a una API, que es la API de Carto, que se conecta con la base de datos. Esto lo estamos haciendo todo a través de la interfaz gráfica, pero todas las herramientas que estamos utilizando pueden ser utilizadas de manera programática mediante esta interfaz ligera de API que provee Carto. Esta interfaz nos permite, por ejemplo, hacer llamadas de SQL y obtener los resultados a partir de la API de Carto. Entonces podríamos tranquilamente lanzar estas queries para
hacer este procesado geoespacial en Redshift y obtener los resultados, y eso volcarlo en el mapa o volcarlo en cualquier lado donde esto sea solicitado, digamos. Este tipo de procesos, como decís, de distancia entre puntos, o cualquier procesado que te estés imaginando, Denis. De hecho, una cosa que está por ser lanzada este trimestre es que los workflows, como los estábamos mostrando, van a poder ser llamados desde una API. Es decir, que va a poder diseñarse un workflow, y ese workflow va a poder ser gatillado por una llamada de API. Entonces, todo el poder de los diseños de pipelines que se creen desde workflow va a poder ser integrados en cualquier otro flujo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por concluido el webinar. Les agradezco mucho que hayan participado, espero que les haya resultado interesante. Cuando menos, recuerden que tienen el trial si quieren probar todas las cosas que estuvimos mostrando, y tanto Manuel como yo se pueden comunicar con nosotros. Estamos contentos de enviarles cualquier información que les haya parecido relevante o pertinente. Muchísimas gracias y suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego.